En una noche sin luna, 5 amigos, Lucas, Sofía, Diego, Ana y Mateo, se adentraron en el bosque del Robledal, un lugar donde los árboles parecían susurrar y la niebla se aferraba al suelo como un sudario. Habían oído las historias del Slenderman, una figura alta, sin rostro, que acechaba en los bosques y hacía desaparecer a quienes se aventuraban demasiado lejos. Pero para ellos, era solo un mito, una excusa para acampar, reír y desafiar la oscuridad. Montaron sus tiendas cerca de un claro, donde la fogata crepitaba débilmente. Mientras contaban historias, Mateo bromeó sobre el Slenderman, imitando una figura sin rostro. De pronto, un crujido resonó entre los árboles. «Es solo un ciervo», dijo Lucas, aunque su voz tembló. Pero los crujidos no cesaron, se acercaban, rítmicos, como pasos deliberados. Ana, la más valiente, tomó una linterna y apuntó al bosque. La luz reveló solo ramas desnudas, pero todos sintieron un frío que no explicaba la noche. Sofía fue la primera en notar algo extraño. Su cámara, que usaba para grabar la acampada, mostraba interferencias. En la pantalla, entre destellos, apareció una silueta alta, inmóvil, al borde del claro. «¡Miren eso!», gritó, pero cuando todos se giraron, no había nada. Revisaron la grabación y la figura seguía ahí, más cerca, aunque nadie la había visto en el momento. Diego, nervioso, sugirió regresar, pero el sendero por el que llegaron parecía diferente, como si los árboles se hubieran movido. Decidieron quedarse hasta el amanecer, pero la fogata comenzó a apagarse sin motivo. Mateo intentó reavivarla, pero las ramas húmedas no prendían. Entonces, Ana escuchó un zumbido, como estática, dentro de su cabeza. Se tapó los oídos, pero el sonido crecía, y con él, una sensación de ser observada. «Está aquí», susurró, pálida. Los demás la miraron, incrédulos, hasta que Lucas señaló un árbol cercano. Allí, entre las sombras, una figura imposiblemente alta, sin rostro, los observaba. Sus brazos, largos y antinaturales, colgaban inertes. Corrieron, pero el bosque parecía torcerse a su alrededor. Los senderos se retorcían, llevándolos siempre al mismo claro. La linterna de Ana parpadeaba, y en cada destello, el Slenderman estaba más cerca, su silueta distorsionada por la niebla. Sofía tropezó, y cuando los demás se detuvieron a ayudarla, Mateo desapareció. Solo quedó su mochila, tirada en el suelo, con un trozo de tela rasgada. El pánico los consumió. Diego gritó que debían separarse, pero Ana se negó, aferrándose a Lucas. El zumbido en sus cabezas ahora era ensordecedor. En un momento de silencio, oyeron la voz de Mateo, débil, llamándolos desde la espesura. Corrieron hacia el sonido, pero solo encontraron su chaqueta, empapada en algo viscoso. La figura sin rostro apareció de nuevo, ahora a pocos metros, inmóvil, como si jugara con ellos. Horas después, solo Ana y Lucas seguían con vida, escondidos tras un árbol caído. La niebla los envolvía, y el Slenderman estaba tan cerca que podían sentir su presencia, un vacío que succionaba el aire. Ana, sollozando, grabó un último video con su teléfono. «Si alguien encuentra esto, no vengan al bosque». La cámara captó un último destello, el Slenderman, inclinado sobre ellos, sus brazos extendiéndose como ramas negras. Al amanecer, el bosque estaba en silencio. Las tiendas seguían en el claro, intactas, pero los 5 amigos habían desaparecido. Los guardabosques encontraron la cámara de Sofía, pero la grabación solo mostraba estática, excepto por un frame, una figura alta, sin rostro, rodeada de 5 sombras inmóviles. Desde entonces, los lugareños evitan el Robledal, pero algunos dicen que, en noches sin luna, el zumbido regresa y una silueta alta acecha entre los árboles, esperando. Laura, una profesora de literatura de 38 años, vivía sola en una casa modesta a las afueras de un pueblo tranquilo tras un divorcio que la dejó emocionalmente agotada. Su rutina era simple, clases, libros y noches de insomnio con una taza de té. Pero una noche, mientras corregía exámenes, sintió un escalofrío. La ventana de la sala estaba entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. Al revisarla, notó marcas de arañazos en el marco, como si alguien hubiera forzado la entrada.
Días después, los incidentes se intensificaron. Encontraba huellas embarradas en el porche, siempre descalzas, con dedos anormalmente largos. Una noche, al despertar, vio una sombra en el pasillo, una figura encapuchada, inmóvil, con un rostro cubierto por una máscara azul sin ojos. Laura gritó, y la figura desapareció. Llamó a la policía, pero no encontraron nada, solo un rastro de sangre seca en el suelo que no coincidía con el suyo. Los vecinos hablaban de un rumor, una criatura llamada Yelesiak, un ser que acechaba a los solitarios, robándoles algo más que la vida. Una noche, Laura se despertó con un dolor agudo en el abdomen. La figura estaba sobre ella, su máscara sin ojos brillando bajo la luz de la luna. Un bisturí destelló en su mano, y antes de que pudiera gritar, sintió el corte. Pero Laura, impulsada por el instinto, lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía y corrió. Tropezó hasta la cocina, agarró un cuchillo y, cuando la figura apareció, lo apuñaló en el hombro. Un gruñido inhumano llenó la casa mientras escapaba por la ventana. Sobrevivió, pero el terror no terminó. Yelesiak no se fue. Cada noche, Laura sentía su presencia. Los espejos de la casa reflejaban destellos de una máscara azul en las sombras. Encontraba pequeñas incisiones en su ropa, como si alguien las hubiera cortado mientras dormía. Su botiquín aparecía revuelto, con frascos de analgésicos vacíos. Una vez, al abrir su laptop, encontró una foto borrosa, ella durmiendo, con la figura sin ojos inclinada sobre su cama. Laura intentó mudarse, pero no había escapatoria. En su nuevo apartamento, los cortes reaparecieron, ahora en las cortinas. Una noche, mientras intentaba trabajar, las luces parpadearon, y un olor metálico llenó el aire. En el espejo del baño, escrito con sangre, estaba la frase, no puedes huir de lo que ya te reclamo. Al lado, un riñón humano, fresco, descansaba en el lavabo. Desesperada, Laura investigó sobre Yelesiak. Los foros de internet lo describían como un depredador que no mataba por placer, sino por necesidad, obsesionado con aquellos que escapaban de su bisturí. Cada noche, cerraba puertas y ventanas, pero el sonido de pasos suaves y el roce de metal contra madera la seguían. Una vez, al despertar, encontró una nota en su mesita, tu otro riñón será mío. Laura dejó de dormir, sobreviviendo a base de café y paranoia. Colocó cámaras, pero solo captaban estática cuando él estaba cerca. Una noche, agotada, se quedó dormida en su escritorio. Despertó con un dolor punzante. Su camisa estaba empapada de sangre, y una nueva cicatriz marcaba su abdomen. Él había vuelto, y esta vez no fallaría. El pueblo nunca supo qué pasó con Laura. Su casa fue encontrada vacía, los muebles intactos, pero con un rastro de sangre que llevaba al bosque. En su escritorio, dejaron una máscara azul sin ojos, y en la pared, grabado con un bisturí, un mensaje, ella ya no necesita mirar. Desde entonces, los estudiantes del pueblo evitan pasar por su casa, y algunos juran que, en noches silenciosas, escuchan el eco de un bisturí afilándose en una noche tormentosa, en las ruinas de su antigua casa familiar, abandonada desde aquella fatídica noche de locura, Jeffrey Killer acechaba entre las sombras. Su rostro pálido y mutilado, con esa sonrisa eterna tallada en la carne, brillaba bajo los relámpagos. Hacía años que había asesinado a sus padres y herido mortalmente a su hermano Liu, o al menos eso creía. Pero los rumores susurraban en los foros oscuros de Internet, Liu había sobrevivido, transformado en algo peor, un asesino homicida que vagaba buscando venganza. Jeff lo descartaba como mitos, hasta que una carta anónima llegó a su escondite, hermano, es hora de terminar lo que empezaste. Ven a casa. Intrigado y con un toque de nostalgia enferma, Jeff regresó. La casa crujía como un ser vivo, con pisos podridos y paredes cubiertas de grafitis que decían Go to sleep. Cada paso era un suspense, ¿era el viento el que movía las cortinas, o una presencia acechante? Jeff aferraba su cuchillo ensangrentado, el mismo que había usado esa noche. En el sótano, encontró pistas misteriosas, fotos familiares rasgadas, con los ojos de Liu arrancados, y un mensaje en la pared escrito con sangre seca, te estoy esperando. El misterio se profundizó cuando Jeff oyó un susurro familiar, Jeff. ¿Por qué? Se giró, pero solo vio oscuridad. Subió las escaleras, el corazón latiéndole con una mezcla de excitación y temor. En la habitación de su infancia, la puerta se cerró de golpe. Allí estaba Liu, o lo que quedaba de él, cicatrices horrendas cruzaban su rostro, ojos inyectados en sangre, y una sonrisa torcida que rivalizaba con la de Jeff. Sobreviví, hermano,
gruñó Liu, empuñando un machete oxidado. Y ahora, te haré pagar por cada corte que me diste. La pelea estalló en un torbellino sangriento. Jeff atacó primero, su cuchillo cortando el aire con precisión letal, rasgando el brazo de Liu en un chorro de sangre caliente. Liu respondió con furia primal, su machete chocando contra el de Jeff en chispas que iluminaban la habitación. Rodaron por el suelo, destrozando muebles viejos. Jeff apuñaló el costado de Liu, sintiendo el hueso crujir, pero Liu lo estranguló, sus uñas clavándose en la garganta pálida de su hermano. La sangre salpicaba las paredes como pintura abstracta, y los gritos se mezclaban con truenos. Jeff logró liberarse, cortando profundo en la pierna de Liu, quien cojeaba pero no se rendía. Comillas, duérmete. Siseó Jeff, pero Liu contraatacó, hundiendo el machete en el hombro de Jeff, desgarrando músculo y tendón. El suspense crecía con cada golpe. ¿Quién caería primero? Liu reveló el misterio en un jadeo. No fui yo quien te quemó esa noche, Jeff. Fueron ellos, los bullies. Yo intenté salvarte. Jeff vaciló, un destello de humanidad en sus ojos locos, pero la rabia lo consumió. En un último embate, ambos se apuñalaron mutuamente, el cuchillo de Jeff en el pecho de Liu, el machete de Liu en el corazón de Jeff. Cayeron juntos, sangrando en un charco compartido, sus cuerpos entrelazados como en la infancia. Liu murmuró, al fin, juntos, antes de que sus ojos se vidriaran. Jeff, con una risa ahogada, susurró, go to sleep. La tormenta cesó, dejando la casa en silencio eterno. Al amanecer, los vecinos encontraron los cuerpos, pero nadie supo si fue un asesinato mutuo o un pacto trágico. Desde entonces, en noches de lluvia, se oyen risas dementes en las ruinas, y algunos juran ver dos sombras peleando en la oscuridad, condenadas a repetirlo.